Buenos días a todos. ¿Me escuchan bien? Un minuto que voy a organizar el sonido. Bueno, buenos días a todos. Soy Marta Carrascal. Hoy tenemos un tema bastante importante para todos ustedes y para nosotros como nefrólogos. También tengo una invitada muy especial. Nosotros tenemos, hoy es nuestro cuarto tour por Colombia. Hoy la doctora Mayra Esteves nos va a acompañar para hablar y seguir conversando sobre este tema tan interesante. Nuestro tema de hoy es bacteriuria asintomática versus infección urinaria, que es un tema que escogimos debido a que en mucha frecuencia nos encontramos o nos enfrentamos al escenario de que este niño con una vejiga neurogénica tiene una infección o no, la trato o no la trato. Entonces hay tantas dudas que queríamos como ampliar el tema para todos ustedes. Entonces yo lo voy a dejar en compañía de la doctora Mayra. La doctora Mayra es pediatra de la UIS. Ella es nefróloga pediatra de la Universidad de Antioquia y está realizando sus actividades como nefróloga, ejerce su carrera tanto en Bucaramanga como en Medellín. Los dejo en compañía de ella en este momento para que nos hable de este tema. Adelante, doctora Mayra. Buenos días. Buenos días. Hola Martica, gracias por la presentación. Voy a compartir pantalla. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Listo, ya se puede ver la pantalla, ¿cierto? ¿Ya la puedes ver, Martica? Sí, señora. Okay. Todo bien. Listo. Bueno, muy buenos días para todos. Gracias a Conepe por la invitación, también a Coloplast por en conjunto organizar estas actividades que permiten, yo creo que estar más cerca de los padres y bajar un poquito la ansiedad con respecto al tema, ¿no? Yo les vengo a hablar hoy de bacteriuria asintomática versus infección urinaria. Como decía Marta, es un tema interesante pero bastante desafiante, tanto para los padres como para nosotros a la hora de hacer el diagnóstico y poder establecer el mejor manejo. Entonces, inicio. No sé por qué se me fue para el final. Espérenme, me devuelvo un poco. Bueno, no tengo ningún conflicto de interés para dar esta charla. Tiene el patrocinio del laboratorio de Coloplast, pero pues todo esto es basado en lo que nos informa la literatura y en la experiencia que vamos adquiriendo ejerciendo la profesión. Entonces, ¿por qué hablar de este tema? Y Martica lo dijo al inicio, porque genera demasiada ansiedad. Y cuando estamos en la consulta, que llegan los padres a los controles, siempre hay como esa ansiedad porque viene el urocultivo que le pidió el pediatra, el que le pidió el médico general, porque la mamá sintió que el olor estaba diferente, porque ya han tenido infecciones urinarias previamente. Entonces hay demasiadas preguntas, demasiada ansiedad y a veces terminamos eh, nosotros mismos cayendo en digamos, el hábito de iniciar tratamiento cuando a veces los pacientes no lo necesitan. Entonces, por eso decidimos ampliar un poquito más sobre este tema. Y esta es la agenda que vamos a manejar. Entonces, vamos a hablar un poquito del contexto general, específicamente hablar de la bacteriuria asintomática, la infección urinaria, cuáles son los factores de riesgo que se han identificado,
cuándo hablamos de hacer tratamiento, cuándo hablamos de hacer profilaxis y algunos mensajes que vamos a llevar para la casa. Entonces, ¿qué sucede con la infección urinaria? Que en los pacientes con vejiga neurogénica es una de las complicaciones infecciosas más frecuentes que se van a presentar. Y no solo el hecho de tener la infección urinaria, sino que si esta infección urinaria es del tracto superior, es decir, una pielonefritis, que muchos han escuchado el término, eso incrementa también el riesgo de cicatrices renales, que sumado ya a la vejiga neurogénica, una vejiga que no está bien coordinada y si no está bien manejada, incrementa el riesgo de enfermedad renal a largo plazo. Entonces, ¿qué datos importantes existen? Hay literatura que informa que los pacientes con vejiga neurogénica pueden llegar a presentar hasta 2 episodios de infección urinaria por año. Hay estudios grandes como uno que se hizo en Estados Unidos, tanto de adultos como niños, predominaba el número de pacientes adultos y encontraban que el 36% de los pacientes llegaban a presentar infecciones urinarias bajas, es decir, relacionadas con cistitis, específicamente infección en la vejiga. Y aproximadamente el 33% de los pacientes requerían hospitalización para poder hacer tratamiento de esa infección urinaria. Una quinta parte de esos pacientes que terminaban en hospitalización, la infección urinaria estaba ubicada en el tracto urinario inferior, es decir, en la vejiga. ¿Qué sucede con esto? Que el uso indiscriminado que hay actualmente de los antibióticos ha llevado a que se aumente la resistencia bacteriana y muchos pacientes, no porque necesariamente tengan una infección urinaria que haya generado muchos síntomas y que por la clínica del paciente requiera hospitalización, terminan hospitalizados porque no hay un tratamiento oral que se les pueda dar, dada la resistencia bacteriana que se produce. Entonces, una cosa que hay que tener en consideración es que estos niños aparte son sometidos a estudios invasivos que permiten también evaluar cómo está funcionando la vejiga y adecuar el tratamiento. Y muchos van a requerir cistografías, urodinamias, videourodinamias, y esto incrementa el riesgo de infección urinaria si el urocultivo previo a la realización de sus exámenes está positivo, así el paciente no tenga síntomas. Hasta el 16% de los pacientes puede llegar a presentar infección urinaria después de estos estudios. Entonces, ¿cómo se disminuye el riesgo? Logrando tener un urocultivo previo a estos exámenes negativo. Y lo que hablábamos ahorita, con el uso indiscriminado de los antibióticos se ha aumentado hasta en un 50% la resistencia bacteriana, requiriendo estos pacientes para el manejo de sus infecciones urinarias posteriores, inclusive hospitalización. Que hay estudios que hablan que el promedio de días de hospitalización de muchos de estos pacientes va entre 10 y 15 días. Entonces, ¿qué es la bacteriuria asintomática? Es la presencia de bacterias en la orina en un número significativo. Para eso ya hay estudios que han determinado cuál es el número que para nosotros se considera como tal que es importante o significativo. En ausencia de síntomas, el paciente no presenta absolutamente nada. Solo es que tenemos un urocultivo que está positivo. ¿Y qué sucede? En las personas o en los pacientes con vejiga neurogénica, el 50 al 75% se ha descrito que pueden tener urocultivos positivos en ausencia de síntomas. Comparado con la población general, que son niños con vejigas sanas, y las niñas, que son las que más frecuentemente presentan las infecciones, que se describe del 16%. O sea, es una diferencia bastante importante y estos niños vamos a tener con frecuencia estos urocultivos positivos y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de determinar qué voy a manejar, qué voy a tratar o qué voy a mejorar. ¿Y qué es la infección urinaria? Viene el mismo concepto de la presencia de las bacterias en la orina, que tenga un número significativo de colonias, pero en este caso sí hay síntomas asociados. En el caso de los pacientes con vejiga neurogénica no hay consenso en cuanto a cuáles son los síntomas más importantes que pueden lograr determinar que ese paciente está cursando con una infección urinaria. No hay consenso, diferentes guías
establecen algunos de los síntomas que puede tener la población general con respecto a infección urinaria, pero en estos niños también hay que tener en consideración cuál es el nivel de la lesión a nivel de la columna o en sistema nervioso central que les permita manifestar esos síntomas. Entonces puede ser que ellos de el ombligo para abajo no sientan nada, entonces no van a manifestar de la misma manera el ardor para orinar, el dolor abdominal, digamos que algunos pueden llegar a tener como ciertas aumento de la espasticidad en las extremidades inferiores y puede llegar a ser un síntoma. Pero como puede ser un síntoma general, en la población general tener solo fiebre o tener solo ardor para orinar y para ello ser significativo ese síntoma, en el caso de los pacientes con vejiga neurogénica, digamos que la propuesta no es un consenso, es que al menos existan 2 o más síntomas asociados a un urocultivo positivo. Entonces se propone la fiebre, digamos en aquellos niños que caminan, que logran ser continentes, que ni siquiera usan pañal, pero que tienen su antecedente de la vejiga neurogénica, que empeore la incontinencia, el dolor abdominal, el dolor lumbar, el mal olor o la orina turbia, no como un síntoma aislado, sino que se acompañe de algún otro de estos síntomas, el empeoramiento de la espasticidad, que tengan malestar general, el ardor para orinar para aquellos que tienen sensibilidad conservada y de la disreflexia autonómica que presenten manifestaciones sistémicas como la hipertensión de difícil manejo, que ya es una carga, digamos que una descarga del sistema nervioso que puede llevar a presentar este tipo de síntomas. Entonces, ¿qué factores de riesgo se han identificado en estos pacientes para presentar una infección urinaria o el mismo riesgo de la bacteriuria asintomática? Es que los pacientes con vejiga neurogénica van a tener colonización de la vejiga por gérmenes específicamente del tracto digestivo. Y esto va ligado al cateterismo, a que tienen asociado el intestino neurogénico, ¿no? Eso es algo que no se nos puede olvidar, que aparte de manejar la vejiga hay que manejar el intestino. Entonces son niños con estreñimiento, con incontinencia fecal, que tienen mayor población bacteriana a nivel perineal, es decir, en toda esa zona que acompaña el recto, el ano y la parte genital. Lo otro son los factores funcionales, dependiendo del tipo de vejiga, que eso ya lo han revisado en las otras conferencias. También eso es importante a la hora de saber si el paciente está siendo bien evacuada la vejiga para que disminuya la cantidad de bacterias que quedan en ella. Otros son los factores inmunológicos que ya son propios del paciente y que en niños con vejiga neurogénica se ha encontrado que hay una alteración de los mecanismos de defensa que deben estar presentes en la vejiga. Lo otro es el paciente y el cuidador, y eso tiene que ver ahí mucho cómo está siendo manejado, cómo es la técnica, si la técnica está siendo adecuada, si realmente está siendo una técnica séptica. Todo eso hay que revisarlo a la hora de evaluar un paciente que tenga o infección urinaria o bacteriuria asintomática. Lo otro son los estudios invasivos, que son muy frecuentes en esta población, e importante que cada vez más los uropatógenos o las bacterias asociadas a estas infecciones urinarias han creado mecanismos de defensa e inclusive puede ser que tengamos crecimiento polimicrobiano, es decir, que en un urocultivo de un paciente con vejiga neurogénica no necesariamente crezca un solo germen, sino que pueden aparecer 2 o 3 gérmenes también. Entonces, hablando un poquito más de ese tema, porque cada vez se habla más del microbioma urinario, así como se habla del microbioma en cualquier sistema de nuestro cuerpo, el microbioma de la parte respiratoria, la parte intestinal, en la parte urinaria también se habla de este tema. Entonces, en vejigas sanas que se ha encontrado que las infecciones urinarias predomina la Escherichia coli, que todos, digamos, estamos familiarizados con este nombre porque es tal vez la bacteria más frecuente encontrada en los cultivos. Y la diferencia es que estos pacientes
que no tienen un problema funcional de la vejiga, ellos sí cuentan con las otras bacterias que lo que van a hacer es tratar de proteger y mantener un balance en la vía urinaria. Los lactobacilos, que son importantes, ellos tienen concentraciones normales de este tipo de bacterias que son protectoras de la vía urinaria. Contrario a los pacientes que tienen vejiga neurogénica, que hasta el 50% se encuentra la Escherichia coli, yo diría que un poco más, pero podemos encontrar cualquier otro germen de los que están descritos acá, la Klebsiella, la Pseudomonas, los enterococos, el Proteus, y eso hace que por esa colonización que existe de tanto del periné como de la vía urinaria, de la uretra y todo, haya una tasa alta de cultivos positivos en estos pacientes sin necesidad de que existan síntomas eh, que digamos que hagan sospechar una infección urinaria. Entonces, ¿cuál es el reto? Primero lo había puesto como un problema, pero en realidad es un reto para nosotros porque cada vez hay más sobrediagnóstico de infección urinaria. Entonces yo creo que todos en la consulta, aquí hay también nefrólogos que nos están acompañando, hemos tenido la consulta que el papá llega, la mamá llega con el urocultivo positivo y uno lo primero que pregunta es qué síntomas tenía el día que se lo tomaron y generalmente la respuesta es ninguno o probablemente el mal olor o que el olor de la orina estaba incrementado. Entonces, eso hace que por la definición amplia que existe del diagnóstico de infección urinaria en personas que tienen vejiga sana, se hayan tomado esos criterios para hacerlo también en pacientes con vejiga neurogénica y no sea correcto el diagnóstico. Entonces, eso lleva pues al uso indiscriminado de antibióticos, cada vez más la resistencia bacteriana que nos preocupa cada vez más. Los infectólogos no están de acuerdo con el uso de profilaxis antibiótica para todos los pacientes por este riesgo y aparte los efectos secundarios que pueden llegar a tener. Y no solo, digamos, de molestias gastrointestinales, de alergias y eso, sino que muchos de otros microbiomas de otros sistemas, como la parte intestinal, respiratoria, también se van a ver afectados. Entonces, ¿qué pasa con la falta de especificidad de los criterios? Es decir, que no logramos definir muy bien cuándo hay una infección urinaria en estos pacientes por lo difícil que es la clínica en algunos y porque están constantemente colonizados. Es que en la mayoría de la población, digamos que porque ellos no nos llegan a nosotros directamente con el episodio de infección urinaria, sino que llegan a los servicios de urgencias, los atiende el médico general o está el pediatra disponible y con un uroanálisis que tengan alterado ya consideran que eso es una infección. Y se ha encontrado que hasta el 50% de los pacientes con vejiga neurogénica pueden tener células inflamatorias en la orina y no necesariamente estar cursando con una infección urinaria. ¿Por qué? Porque los han encontrado completamente asintomáticos. Lo mismo pasa en los adultos que tienen vejiga neurogénica. Entonces, encontré un estudio en el que describían en una clínica que específicamente trataba pacientes con vejiga neurogénica y que llegaban a urgencias y eran atendidos por el médico de atención primaria, hasta el 56% consideraban que había infección urinaria solo por tener el uroanálisis alterado y el paciente estaba completamente asintomático y con eso consideraban manejarlo como una infección urinaria. O sea que nos falta todavía digamos, más consenso entre todas las personas que manejamos estos pacientes para que realmente el diagnóstico de infección urinaria sea un poquito más adecuado y certero a la hora de definir un tratamiento. Entonces, ¿cuándo vamos a tratar al paciente con diagnóstico de infección urinaria o bacteriuria sintomática? Entonces, ¿cuándo vamos a tratar? Definitivamente el paciente que tenga síntomas y un urocultivo positivo en el contexto de una vejiga neurogénica. Eso no tiene discusión, todos estamos de acuerdo, pero hay unas indicaciones también a tratar independientemente de que no tengan síntomas.
y son población que por indicación médica requieren tratamiento y son una embarazada que no tenga síntomas pero que su urocultivo sea positivo, por el riesgo incrementado que tienen de parto prematuro, los desnutridos, porque su sistema inmunológico en ese momento por la desnutrición no les va a permitir hacer control de la infección urinaria y son pacientes que, pues, que van a tener una infección urinaria complicada fácilmente, entonces esos pacientes se tratan. Aquellos que van a ser sometidos a procedimientos invasivos de la vía urinaria, quiere decir urodinamias, cistografías, cistoscopias, videourodinamias, preferiblemente tratarlos para evitar un nuevo episodio de infección urinaria y sobre todo, digamos, aquellos pacientes que ya se les haya documentado un reflujo asociado a la vejiga neurogénica. Y los trasplantados renales, principalmente en el primer mes post-trasplante, tienen indicación también de tratar un urocultivo positivo, así ellos no tengan síntomas. O sea que la población está definida muy bien para quienes deben recibir tratamiento en ausencia de síntomas. Y en cuanto a la profilaxis, entonces, y esto es un tema discutido, los papás muchas veces llegan a la consulta, doctora, yo prefiero que le pongan antibiótico porque estoy más tranquila, y así el niño no haya presentado ningún síntoma. Otros llegan con la preocupación de si es necesario continuar la profilaxis en aquellos que tienen infecciones urinarias recurrentes y de pronto ya tengan cicatrices renales o afectación del parénquima renal. Entonces es una discusión que es súper importante que sea individualizada, que sea ese paciente, esos papás junto con su médico tomando la decisión. Entonces, por eso yo siempre le hago la invitación a los papás que jamás comparen el tratamiento de otro niño con vejiga neurogénica con su hijo, porque son comportamientos completamente diferentes, son manejos que a pesar de que se hacen el cateterismo y de pronto toman el anticolinérgico y que digamos que es algo similar, probablemente la frecuencia de evacuación del otro niño sea diferente, sus factores de riesgo adicionales sean diferentes para hacer infección urinaria, entonces no podemos comparar y meterlos a todos en una bolsita y decir que todos se van a manejar de la misma manera, sino que hay que individualizar, hay que negociar, hay que explicar cuáles son los factores de riesgo, hay que explicar cuál es el riesgo de usar los antibióticos de manera inadecuada también, porque en el caso de una infección urinaria puede ser que el paciente termine hospitalizado no por gravedad clínica, sino lo que hablábamos ahorita, porque ya no hay nada que ponerle de tratamiento oral y nos toca el tratamiento endovenoso. Entonces, la profilaxis antibiótica no se recomienda para la prevención de infecciones urinarias en pacientes con vejiga neurogénica de manera general. Entonces, hay que tener contextos diferentes, digamos un paciente con un reflujo de alto grado, que son usualmente cuando tienen reflujo estos pacientes es de alto grado y ya viene haciendo infecciones urinarias a repetición, ya hemos tenido 2 o 3 episodios en menos de 6 meses, entonces ya hay que decidir qué vamos a hacer para disminuir el riesgo de esas infecciones, por el riesgo que ya hemos hablado antes de las cicatrices renales y que han comentado en las otras conferencias que se han hecho. Entonces es importantísimo que la decisión de no poner indiscriminadamente la profilaxis es por el incremento de la resistencia bacteriana. Y aquí vienen muchas cosas para discutir, cómo podemos prevenir. Entonces, ya lo hablábamos, es una evaluación que es completamente individualizada y con respecto a la adherencia al tratamiento o al manejo que se hace de la vejiga neurogénica es siempre importante cuando ya uno viene viendo que el paciente viene presentando muchos episodios de infección urinaria, siempre revisar cómo es la frecuencia, cómo está la técnica, ¿sí? Que no estemos cometiendo errores. A veces, de pronto porque ya se nos vuelve algo muy mecánico, puede ser que se nos pase algo durante la realización del cateterismo y esté siendo el factor de riesgo
para una nueva infección urinaria. Importante también el tipo de catéter, y cuando uno hace revisión de la literatura de si todos deben estar con catéteres de baja fricción o con la sonda Nelaton, y que si se debe dejar el catéter en la noche, completamente individualizado. No se ha encontrado superioridad en el tipo, digamos, de catéter a utilizar. Es también discutido el reuso. En Colombia no se permite el reuso, el INVIMA no tiene autorizado reutilizar la sonda, se utiliza una sonda por cada cateterismo que se va a realizar en el día y se desecha. Pero con respecto a los pacientes con infección urinaria recurrente, hay algunos estudios que consideran el uso de catéteres de baja fricción, que permiten, digamos, primero, al introducir el catéter, que haya menos trauma a nivel de la uretra. eh, las biopelículas que pueden formar estos gérmenes alrededor de los catéteres también se ha encontrado en algunos estudios que es menor, pero nada que las defienda absolutamente y que diga que es el 100% de los pacientes debería estar con este tipo de sondas, pero sí en aquellos que ya se han documentado varias infecciones urinarias puede ser, digamos, un factor a considerar. Eh, el uso de las proantocianidinas. Y esto es algo que frecuentemente preguntan los papás en la consulta o que manifiestan que están haciendo. Entonces, yo a mi hijo le doy 3 vasos al día de jugo de arándanos, lo hago comerse el paquetico de arándanos que viene por cada día, lo pongo a comer los 200 miligramos que trae para disminuir el riesgo de infecciones urinarias. Y esto es controversial. Los primeros estudios que se han hecho del uso del cranberry o esta sustancia que está en los arándanos y en semillas y otros alimentos, eh, fue en adultas, primero adultas sanas, que sin vejiga neurogénica, en la que encontraban que disminuía los episodios de infección urinaria. Luego esto se fue probando en otros escenarios como la vejiga neurogénica. Inclusive hay estudios ya del uso en niños, pero el problema de estos estudios es que siempre la población es limitada. Generalmente son estudios que no alcanzan a tener más de 50 pacientes para poder estudiar el no poner el cranberry o versus el placebo. Y algunos han encontrado que puede llegar a disminuir el riesgo de infecciones urinarias hasta en el 60%, lo que crea es como lo que no va a permitir, lo que digamos que va a evitar este tipo de sustancias es que las bacterias se puedan pegar como tal a las células que están en la vejiga y pues desencadenar toda la respuesta inflamatoria y la infección urinaria. Pero hay estudios donde la diferencia entre las dos poblaciones ha sido un beneficio menor al 20%. Entonces, aquí yo creo que es sentarse a discutirlo con el médico que lo está tratando, definir muy bien si costo-beneficio, porque no son nada económicos, no están dentro del POS, vale la pena utilizarlos. Y por último, la profilaxis, que acabamos de hablar de ella. Entonces, la profilaxis solo considerada por el médico que lo está tratando y que existan factores de riesgo ya evidentes para, pues, para desarrollar o para estar constantemente haciendo infecciones urinarias. Hay otro que no se me olvidó tal vez ponerlo ahí y que yo insisto mucho en la consulta. Yo creo que si aquí hay pacientes que van a mi consulta lo saben, es el manejo del intestino neurogénico. Y es que si no tenemos un estreñimiento controlado, una evacuación fecal adecuada, eso va a incrementar el riesgo de colonización de la vejiga y asimismo el riesgo de infecciones urinarias. Y por eso yo insisto mucho que los pacientes no pueden estar sin el manejo también de gastropediatría. Esos pacientes dentro del manejo interdisciplinario que deben tener, deben estar en controles por gastropediatría porque es súper importante que ese intestino también sea evacuado de manera
pues, de manera adecuada, perdona, Egla. ¿Y por qué? Porque tanto el intestino como la vejiga han perdido su evacuación natural. Es por eso que se incrementa también el riesgo de muchas complicaciones. En la vejiga todo lo que ustedes han visto y han revisado en, en las otras conferencias, que se aumenta la presión de la vejiga, que cambia las características de la pared de la vejiga, eso incrementa la colonización bacteriana. No, si no se hace una evacuación adecuada para cada paciente, que se debe determinar individualizada, pues van a quedar residuos de orina y eso va finalmente a hacer que la orina se fermente, haya crecimiento bacteriano y de pronto terminemos en una infección urinaria. Y el colon, si está lleno, que está tan cerquita de la vejiga, que aparte coloniza también el periné, que es toda la zona que les explicaba alrededor del ano y la vía urinaria, también va a incrementar el riesgo de infección urinaria. Entonces, por eso es importante que no nos centremos solo en el manejo de la vejiga, sino que el intestino neurogénico también tiene que ser manejado en estos pacientes. Y aquí importante es el equipo interdisciplinario. Si todos no hablamos el mismo idioma, vamos a seguir en el, lo voy a decir así, en el círculo vicioso de urocultivo positivo, antibiótico, urocultivo positivo, antibiótico, y no vamos a salir de ahí. Y lo único que estamos haciendo es incrementar la resistencia bacteriana. Entonces, necesitamos que los médicos de la primera atención de ese paciente cada vez que hay un síntoma o que el padre consulta por algo que le llama la atención en estos pacientes, el correcto diagnóstico se haga desde ese nivel. Entonces, por eso es importante para nosotros mismos, como la sociedad y todo, estar educando a pediatras, a médicos generales, e inclusive la invitación a que no se hagan urocultivos de manera rutinaria. Entonces, es importante educar a la familia y los cuidadores, que es lo que estamos haciendo, digamos, en este tour de Cuidemos el Riñón. Entonces, ustedes tienen que estar familiarizados con los términos, con los diagnósticos correctos. Yo a mis pacientes en la consulta les digo, bueno, usted ya sabe cómo se hace el diagnóstico de infección urinaria, entonces no va a comer cuento de que si no tiene síntomas no tienen por qué darle antibiótico. Entonces, eso es muy importante, que estén completamente la familia y los cuidadores enfocados en el lenguaje que se utiliza, cada vez hacerlo más fácil para que eso permita que ellos eh, se apropien de todos estos diagnósticos y del manejo. Eso hace más fácil hacer las cosas bien, porque todos estamos conectados. El pediatra, el médico general, obviamente nefrología y urología que manejamos los mismos conceptos. Entonces, el equipo que ve a ese paciente en cuanto a la vía urinaria debe estar familiarizado con estos términos para que los diagnósticos sean correctos. Importantísimo el gastropediatra. Yo creo que de mis pacientes, yo a todos los mando a que les manejen el intestino neurogénico y actualmente puedo decir que de los pacientes con vejiga neurogénica, en los últimos 6 meses, 2 pacientes han estado hospitalizados por infección urinaria, porque el resto han estado muy bien, tienen sus urocultivos positivos que a veces se los piden en el primer nivel de atención, pero completamente asintomáticos. Y ya el resto de equipo interdisciplinario, que está el neuropediatra, el neurocirujano, ortopedia infantil, todas las terapias que necesitan estos pacientes para su rehabilitación y para que tengan una calidad de vida, digamos que excelente, comparable con cualquier otra persona, que es lo que todos merecemos y necesitamos. Y me voy ya con los mensajes. Probablemente van a surgir muchas preguntas. Es un tema que lo que traté fue de ser muy específica en los términos para que los papás estén más tranquilos con esos urocultivos que les hacen a sus hijos. Entonces, indiscutiblemente la infección urinaria es la complicación más infecciosa, más frecuente en los niños con vejiga neurogénica, pero solo los casos que son sintomáticos deben ser tratados.
No realizar urocultivos rutinarios. Hay pacientes que llegan con urocultivos a veces cada mes. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que evitemos tratamientos innecesarios y que incremente la resistencia bacteriana. Y el uso de antibióticos solo lo va a hacer el médico tratante, ¿sí? O solo personal de salud. ¿Por qué? Porque muchas veces vemos que a veces está el antibiótico disponible en la casa porque ya lo ha recibido antes, medio hay un olor fuerte en la orina e inmediatamente hay antibiótico para ese paciente. Entonces, no, el uso del antibiótico y la indicación va a ser solo por el personal de salud, especialmente el médico tratante, y así evitar la resistencia bacteriana que cada vez es más alta. Y bueno, muchas gracias. Ay, súper. Muchísimas gracias, Mayra, por tu excelente presentación. Muy clara y es un tema de verdad que con mucha frecuencia nos enfrentamos y que tiene tanta... Las mamás cuando nosotros le decimos, no, pues no le vamos a dar antibiótico, se quedan como que será verdad que no lo necesita, como que empiezan esa cantidad de interrogantes, pero muy clara tu explicación. Acá tenemos preguntas del auditorio y estaban preguntando, ¿y qué pasa con los nitritos? Me imagino que cuando le hacen los exámenes a sus hijos y encuentran que hay nitritos positivos, se habla de la sensibilidad y la especificidad de estos, entonces, ¿qué hacen? En realidad si hay que tratarlos o no. Sí, eso es algo que busqué bastante porque usualmente esos criterios, los nitritos tienen una alta sensibilidad y especificidad, pero la mayoría de los estudios están hechos en población sin vejiga neurogénica. Entonces, eso, digamos que tiene una alta sensibilidad y especificidad en los pacientes con vejigas sanas. Y han encontrado en los pacientes con vejiga neurogénica que muchos pueden tener hasta piocitos, que ya son, que uno los ve en un niño sano, sin vejiga, pues en un niño que no tiene vejiga neurogénica, y uno dice, no, piocitos, pues este niño está cursando claramente con una infección urinaria, ¿sí? Pero en los pacientes con vejiga neurogénica no. Y muchos pacientes, hasta encontré en literatura que hasta el 30-35% pueden tener nitritos, leucocitura, bacteriuria y, y piuria, y no necesariamente tienen síntomas. ¿Mm? Inclusive la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas, ellos han intentado, porque como no son muy claros los criterios en un uroanálisis con estos niños, porque estos niños uno le encuentra a veces de todo y el niño está feliz, no le duele ni una muela, y ellos han intentado disminuir el conteo de bacterias para considerar que hay infección urinaria, tratando de tener más especificidad y sensibilidad en el urocultivo. Pero siempre, siempre, siempre ellos son muy insistentes en la guía en que deben haber síntomas. Claro. ¿Sí? Y ese es el reto, por eso hacer diagnóstico de infección urinaria en vejiga neurogénica es un reto todos los días. Porque uno puede tener, de verdad, yo he visto unos uroanálisis que yo digo, pero este niño cómo no tiene síntomas, ¿sí? Pero no le pongo el antibiótico, espero, mejoro mucho la hidratación e inclusive a veces pongo un cateterismo más durante esos días que de pronto la orina está un poquito más fuerte y ya, y pasa. ¿Mm? Entonces, yo creo que el reto de todos, yo creo que te ha pasado a ti, Martica, es que cada paciente toca mirarlo individual, con lupa, porque todos son diferentes. Así es. Y mira lo que pasa muchas veces, por ejemplo, estos pacientes hacen un cuadro gripal o viral y hacen fiebre, temperaturas elevadas y todo. Lo llevan a urgencia, le hacen el examen de orina y bueno, ahí vas a encontrar. Entonces, ¿qué tanto dice uno cómo tratamos de limpiar este panorama? Porque muchas veces nos enfrentamos a este escenario, ¿sí? Del cuadro febril, pero un paciente que en realidad no tiene una infección de vías urinarias por vejiga neurogénica. Entonces, yo a veces le digo, no, pero me los calumnian, no, siempre es la infección urinaria, no tienen, o sea, no buscan ya otro, y también hay que tratar, pues en esos casos, mejor llevarlo al servicio de urgencias. No sé qué opinas de hacerle un hemograma o PCR, miramos a ver para poder como aclarar si es algo viral y no empezar enseguida el antibiótico, porque muchas veces esos pacientes ya llegan
por la cefalexina que le dio la mamá en la casa, porque no, eso es una infección urinaria, ya le dio la fiebre y ya le empezaron la infección. Entonces, ¿qué nos recomiendas en estos escenarios? Bueno, y esto es algo muy frecuente. Yo les digo a los papás que más del 60% de las fiebres en los niños son infecciones virales, ¿sí? Y se nos olvida muchas veces en el servicio de urgencias porque como ya viene el paciente con su etiqueta de que tiene la vejiga neurogénica, entonces fiebre es siempre infección urinaria. No les puede dar nunca una gripa, no les puede dar nunca una otitis, no les puede dar una faringitis, no les puede dar nada, o sea, solamente la infección urinaria. Entonces ahí es cuando es muy importante los síntomas, que a pesar de que no hay un consenso general en los síntomas de los pacientes con vejiga neurogénica para determinar infección urinaria, sí se han descrito algunos como que pueden orientar un poco más el diagnóstico. Entonces, el dolor abdominal, el ardor, que el niño realmente luzca mal, aunque uno puede tener una gripa y lucir algo mal, que aparte de la fiebre también aquellos niños que digamos no usan pañal porque tienen una continencia, que uno sabe que tienen vejiga neurogénica pero que han logrado la continencia, empeore la incontinencia. eh, digamos que esos son como los síntomas así que uno puede tener en consideración y no quedarse solo con la fiebre. ¿Sí? Eso es importante, no quedarse solo con la fiebre, sino evaluar otras cosas. Por eso digamos que algunos grupos proponen tenga en consideración 2 o más síntomas para usted definir que ese paciente tiene infección urinaria en el contexto de la vejiga neurogénica. Claro. Aquí hay una pregunta. Dice Richard, saludos desde Venezuela. ¿Qué experiencia tiene usted para la profilaxis en vejiga neurogénica con trimetoprim y cefadroxilo? ¿Cuál prefiere? Bueno, nosotros en Colombia tenemos alta resistencia al trimetoprim, ¿sí? Entonces, por eso casi nosotros no lo usamos y cada vez se ve más resistencia a tal vez la primera línea que usamos, que es las cefalosporinas de primera generación, porque se están usando de manera indiscriminada, ¿no? Entonces, nosotros acá usualmente en los pacientes no hacemos terapia combinada de antibióticos y menos para profilaxis. Eh, y, y eso está claro por el riesgo de resistencia bacteriana. Entonces, yo creo que la profilaxis, como lo decía en la charla, tiene que ser muy bien escogida cuál es el paciente al que le voy a poner profilaxis. Y ahí sí estoy muy de acuerdo con los infectólogos, que ellos insisten en que la profilaxis no se debería realizar en ningún escenario, pero pues hay escenarios en los que nos toca ponerla. Pero no combinar antibióticos. Nosotros acá, no sé si Martica me corrige, pero en la mayoría de las ciudades en Colombia el trimetoprim no es la primera opción que utilizamos por la alta resistencia que hay. Eh, y ya, digamos que eso es como lo que puedo decir acerca de esa pregunta. Bueno, que habla Gleida, la terapia pisopélvica le funciona súper bien, es constante que nos remitan estos pacientes, muy importante ser remitidos con varios especialistas y el manejo multidisciplinario. Y otra pregunta, ¿tiene usted experiencia con infecciones urinarias recurrentes en vejiga neurogénica y el uso de la fosfomicina? Solo en un paciente que siempre sus urocultivos han sido positivos y con resistencia, mejor dicho, a todo, que inclusive hemos terminado hospitalizados, así el niño no luzca, digamos, clínicamente comprometido, tiene síntomas, pero solo eso, y principalmente en adolescentes que terminan hospitalizados. Bueno, y la otra pregunta de Elena es que si los nitritos pueden ser positivos solo por infección urinaria o por algún otro tipo de infección. Usualmente, como es el de los hallazgos del uroanálisis que más especificidad tiene, más sensibilidad, se consideran positivos solo en el escenario de la infección urinaria o que haya inflamación vesical, ¿sí? Porque pues eso también va a generar aumento de la cantidad de bacterias en la orina, pero no necesariamente por
¿Por qué? Porque tengan infección como tal. Muchos pacientes han llegado con nitritos positivos y no tienen ni un solo síntoma. ¿Sí? Entonces tiene que ver mucho con el crecimiento bacteriano que hay ahí en la vejiga. Y recuerden que también es una vejiga que entre más compromiso de la pared vesical haya, menos, eso ya está descrito, que tiene menos irrigación a esa vejiga. Es una vejiga que inclusive en su sistema inmunológico para poderse defender y todo a nivel de la vejiga está alterado. Entonces eso hace que las bacterias tengan más facilidad de crear esas biopelículas, pegarse al epitelio, introducirse en la célula y generar toda esa respuesta sin necesidad de que el paciente tenga síntomas. Así es. Bueno, la doctora Freile dice, excelente charla, doctora Mayra. Es claro que a todos no se les coloca profilaxis, pero ¿en qué caso le has colocado sí o sí indicar profilaxis? O sea, ¿cuál es el escenario que sí o sí le vas a colocar profilaxis? Bueno, el escenario en el paciente que tenga infección urinaria recurrente, o sea, que ya llevamos 3 meses y ya ha hecho 2 o 3 infecciones urinarias, independientemente de que tenga reflujo asociado, ¿sí? El reflujo asociado obviamente a las infecciones urinarias recurrentes, y hay un escenario en el que algunas veces junto con, digamos que llegamos al acuerdo con urología, y es esos pacientes que tienen un estreñimiento severo, 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 que pueden perfectamente tener deposiciones cada 3, 4 días, inclusive hasta una semana, y que empiezan a hacer infecciones urinarias cada vez que están en el episodio de estreñimiento fuerte. En esos pacientes, mientras se controla el estreñimiento, el eje puesto profilaxis, transitoriamente. Sí, una buena técnica porque ese es un factor de riesgo en estos pacientes que hay que manejarlo. Por eso lo que hablaba es la importancia de tener ese manejo multidisciplinario y con el gastro tener esa ayuda es importantísima, muy importante. Lo otro, aquí está una mamita escribiendo de cosas. A ver. Juan Samuel dice, mi hijo siempre tiene estafilococcus saprophyticus y a veces se queja de dolor de espalda y abdominal, pero lo supera el mismo día o al día siguiente. ¿Me debo alarmar esos días? Bueno, hay una cosa muy importante y es que a veces el dolor abdominal puede estar relacionado más con el estreñimiento que con una infección urinaria. Entonces, por eso yo soy muy insistente en que se debe manejar las dos cosas, porque el estreñimiento produce mucho dolor abdominal en los niños. Entonces, si el momento es transitorio, tú incrementas el consumo de agua en el niño. Hay algunos papás que inclusive porque como van a generar más orina, hacen un cateterismo más y eso pasa, no tienes por qué alarmarte. Le cuentas obviamente al médico tratante lo que ha pasado para mirar qué otros factores pueden estar relacionados con ese dolor abdominal. Sí, es un motivo de consulta frecuente el dolor abdominal. De hecho, en pacientes que no tienen vejiga neurogénica en pediatría, el estreñimiento y es bastante frecuente entre los Bastante niños. frecuente, sí, impresionante. Bastante. Y eso está asociado, se sabe, y motivo de infección de vías urinarias en pacientes que ni siquiera tienen alteraciones De la en el vejiga. tracto urinario, en vejiga, en ningún lado, pero solamente por tener estreñimiento, pues así infecciones urinarias. Aquí está Livia Oviedo que nos pregunta, dice, buen día, si está presente leucocitosis, ¿se puede tomar como una pielonefritis en vejiga neurogénica? ¿Pero sola la leucocitosis? Solo la leucocitosis no. Si es aislada, no. Si hay otros síntomas que sugieran infección de la vía urinaria, sí, pero leucocitosis aislada no. Bueno, y Luz Andrea dice que mi hijo siempre le sale Escherichia coli, ya le hicieron cistoplastia de aumento, es resistente a la mayoría de los antibióticos orales, presenta fiebre, a veces le dan y demora 3 días, luego se le pasa, o la cistoplastia de aumento le produce demasiado sedimentación y es como un moco blanco. Mi hijo tiene vejiga neurogénica, es un comentario que está haciendo ella. Ah, ok. Sí. Sí, pues eso como es. Factor de riesgo por la cistoplastia. Sí, y el moco, pues por todo lo que produce el intestino. El intestino. Bueno,
Listo, no, yo creo que no hay más preguntas aquí, pero la verdad que sí es un tema bastante frecuente que queríamos abordar en el día de hoy, para poder como aclarar eso de, aunque vemos que cada día la gente se está como concientizando de que sí, no es necesario tratar los exámenes alterados con pacientes normales. Anteriormente era como más extraño, ahora vemos un poco más de aceptación. Yo pienso que las capacitaciones que se le dan a las madres cuando están en estos programas de vejiga neurogénica y ya pues como que se empapan un poco más del caso, han hecho pues como, pero de verdad que inicialmente cuando nosotros nos enfrentábamos a esto hace años, era como tan duro que la mamá lograra como aceptar de que no le vamos a dar antibióticos en estos casos donde no hay sintomatología o no hay fiebre y que tiene nitritos, eso salía una cantidad de cruces, bacterias, leucocitos y todos nitritos positivos, pero es importante empezar a racionalizar estos manejos porque la resistencia aumenta y después no va a haber antibióticos Para orales tratarla para realmente. tratarlo, se nos van a agotar los recursos, aumenta la resistencia y esto va a empeorar las cosas en los pacientes. Entonces es muy importante saber esto. ¿Qué puedo hacer para que eso mejore? Dice Luz Andrea, la del caso de la mamá de la cistoplastia, pero bueno, en caso de eso, ella, yo no sé cada cuánto le está haciendo, ella le hace los cateterismos, ¿será? Porque si tiene demasiada sedimentación, podría Pensar en la frecuencia de los cateterismos, cómo se está hidratación. manejando y la hidratación, que es súper importante. La hidratación, porque es que esa es otra también, a veces nos disminuyen los aportes hídricos de las madres porque así disminuye la producción de orina y no tienen que hacerle tantos cateterismos. Entonces, es importante tener un estado de hidratación en estos niños adecuados también. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Bueno, yo creo que ahí dice que los cateterismos son cada 4 horas. Pues hay que mirar si es necesario, cuál es el volumen Hacer un diario de cateterismos y eso. y mirar a ver, porque el sedimento puede ser porque le falta cateterismo, puede ser porque no está bien hidratado el paciente también. Bueno, no siendo más, yo creo que cumplimos el objetivo. Y muchísimas gracias, Mayra, por tu excelente presentación, por lo clara y todo. Muy amable. Estamos muy agradecidos. Que Gracias. tengan un lindo día a todos. Nos queda un tour ya por la costa, por Valledupar. Entonces, nos esperamos para el próximo. Estaremos por nuestras redes sociales de ACONEPE mandando la invitación y el link de conexión para el próximo, ya nuestro último tour del año, el próximo. Muchísimas gracias a todos por su Gracias, asistencia. Marta. Hasta Feliz día. luego. Chao.